Durante muchos años, Pedro Fernández se consolidó como una de las voces más queridas en la música y la televisión de México. Su infancia y juventud transcurrieron frente a las cámaras, logrando conquistar al público y construir una carrera fuerte, aparentemente sin tropiezos. Sin embargo, un suceso inesperado transformó por completo la manera en que su trayectoria comenzó a ser percibida por muchas personas. Se trató de un episodio significativo, poco comentado, pero de gran impacto, que sorprendió a sus seguidores y generó numerosas reflexiones. En este video descubrirás con detalle qué ocurrió, por qué ese momento fue tan determinante y de qué forma afectó la vida y la carrera de Pedro Fernández. No olvides quedarte hasta el final, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte contenidos como este. Martín Cuevas Cobos nació el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, México. Poco tiempo después, su familia se trasladó a Villa Corona, un pueblo sencillo donde la vida transcurría con calma y las tradiciones mexicanas estaban siempre presentes. Fue en ese entorno donde pasó su infancia y comenzó a mostrar un talento que terminaría transformando por completo el destino de su familia. José Martín era el mayor de 5 hermanos: José Eduardo, José Luis Jr., Juan Francisco, Gerardo y Laura Cuevas. Desde muy pequeño ocupó un lugar especial en el hogar, no solo por ser el primogénito, sino también porque su voz captaba la atención de todos. Su padre, José Luis Cuevas, pronto advirtió que su hijo poseía algo extraordinario y creyó que ese don podría convertirse en la oportunidad de brindar un mejor futuro a toda la familia. A los 6 años, José Martín ya se presentaba en palenques, lugares populares de espectáculos musicales muy comunes en el interior de México. Siempre acompañado por su padre, el niño subía al escenario con una seguridad sorprendente para su edad. Mientras otros niños jugaban, él interpretaba música tradicional frente a públicos adultos, en espacios que requerían valor y presencia escénica. Fue en uno de esos palenques, en Tlaquepaque, donde se produjo un encuentro decisivo. Durante una de sus presentaciones, José Martín cantó ante Vicente Fernández, uno de los máximos exponentes de la música ranchera. Su voz firme, afinación impecable y carisma en el escenario llamaron inmediatamente la atención del cantante, quien quedó profundamente impresionado. Semanas después, Vicente Fernández contactó a la familia Cuevas e invitó al niño a viajar a Ciudad de México para realizar pruebas en la disquera CBS. Para una familia humilde del interior, aquello parecía un sueño casi inalcanzable. Aún así, aceptaron la invitación y emprendieron el viaje llenos de ilusión. La respuesta fue inmediata: CBS contrató al niño sin vacilar. A los 7 años grabó su primer disco y adoptó el nombre artístico de Pedrito Fernández, en homenaje a 2 grandes ídolos, Pedro Infante y el propio Vicente Fernández, quien se convirtió en su padrino artístico y también en su padrino de primera comunión. En 1978, Pedrito lanzó el álbum La de la Mochila Azul, y la canción se difundió rápidamente por todo México, sonando en radios, fiestas y programas de televisión. Al año siguiente, debutó en el cine con la película La Niña de la Mochila Azul, dirigida por Rubén Galindo, junto al comediante Adalberto Martínez, conocido como Resortes. El éxito fue rotundo. Tanto la película como la música trascendieron fronteras, vendiendo más de 1 millón de discos en México y cerca de 200,000 copias en España. La fama llegó demasiado rápido para un niño que aún intentaba comprender lo que significaba ser conocido en todo un país. Mientras los aplausos crecían, algo comenzaba a quedarse atrás, lejos de los escenarios. A los 7 años, la vida de Pedro ya no se parecía a la de otros niños. Mientras muchos dormían en sus casas y asistían a la escuela con normalidad, él viajaba constantemente para presentaciones, grabaciones y filmaciones, a menudo acompañado únicamente por su representante. Conocida como la Chucha Rodríguez, una figura más ligada al trabajo que al afecto. El éxito aumentaba con rapidez, pero también la distancia con su hogar. Pedro pasaba largas temporadas lejos de Villa Corona y Guadalajara, sin la compañía constante de sus padres ni de sus hermanos. Su padre continuaba administrando su carrera, pero los cuidados diarios quedaban en manos de terceros. En la casa, la prioridad era atender a los hijos más pequeños, mientras Pedro debía cumplir con compromisos profesionales cada vez más exigentes.
con el tiempo, el impacto emocional se hizo evidente. En entrevistas ya de adulto, Pedro confesó que desde los 9 años se sentía emocionalmente abandonado por sus padres. Durante las giras por Europa, especialmente en España, el niño de 8 años lloraba solo por las noches, extrañando a su familia y deseando regresar a casa. Ante esa ausencia, su abuelo materno asumió un rol fundamental, convirtiéndose en figura paterna, compañero constante, protector y consejero. El abuelo dejó su vida en Tlaquepaque para acompañar a Pedro en Ciudad de México, brindándole el apoyo emocional que necesitaba en medio del caos de la fama. A los 12 años, Pedro comenzó a darse cuenta de algo que le dolía profundamente: sus padres lo veían más como una fuente de ingresos que como su hijo. Todo el dinero que generaba con conciertos, discos y películas era administrado por su padre, sustentando a la familia Cuevas y cubriendo la educación, ropa, alimentación y necesidades básicas de sus hermanos. De esta manera, Pedro se convirtió en el principal proveedor del hogar, aún siendo un niño. Aunque más adelante se sintió tranquilo por haber ayudado a su familia, en ese momento la carga emocional era enorme. Entre los 12 y 13 años, los conflictos dentro de la familia se intensificaron notablemente. Pedro sentía que sus ideas eran ignoradas y que sus emociones no tenían importancia para quienes lo rodeaban. Las discusiones se volvieron frecuentes y la tensión en el hogar creció de manera constante. Cada vez percibía menos control sobre su propia vida y sentía que carecía de voz en las decisiones que le afectaban directamente. A los 15 años, tomó una medida radical: abandonó la casa de sus padres y se trasladó a vivir solo en Ciudad de México, buscando autonomía y tranquilidad emocional. Esa separación fue definitiva y dejó una herida profunda que marcaría su existencia durante décadas. Aunque su carrera continuaba en actividad, Pedro comenzó a cargar con un vacío interior que la fama no podía llenar. Viviendo solo a los 15 años, atravesaba uno de los momentos más complicados de su vida. Ya no era el niño prodigio que maravillaba en los palenques, ni un adulto con control sobre su destino. Era un adolescente obligado a reinventarse, a mantener su relevancia en la industria artística y, al mismo tiempo, a descubrir quién era realmente. El mundo del entretenimiento no perdona pausas, y el público que había crecido con la mochila azul también envejecía, obligando a Pedro a adaptarse a esos cambios. En 1983, protagonizó la película Coqueta junto a Lucerito, marcando un giro en su imagen. Dejó atrás la ternura infantil para mostrarse como un joven acorde con los gustos de la adolescencia de la época. Poco después, dio sus primeros pasos en la televisión con la telenovela Juana Iris, ingresando formalmente en el mundo de la actuación televisiva, que exigía disciplina, jornadas largas y un manejo emocional distinto al de la música o el cine. Pedro comprendió que cada nuevo proyecto representaba una oportunidad para mantenerse vigente, aun si eso implicaba alejarse de sus raíces musicales. Durante esos años, exploró el pop con canciones como Maniquí, Coqueta, Muñeca, Ojos de miel y Delincuente, acercándose a un público más joven. La estrategia resultó exitosa en términos comerciales, pero Pedro sentía un conflicto interno. A los 18 años, grabó versiones en español de éxitos internacionales, mostrando su versatilidad y ampliando su alcance artístico. Paralelamente, lanzó un álbum con canciones de Juan Gabriel, incluyendo un dueto con la cantante venezolana Karina, consolidando su presencia en otros mercados de habla hispana. A pesar de estos logros, Pedro sentía que su identidad artística se encontraba cada vez más difusa. En 1991, participó en la telenovela Alcanzar una estrella 2 y en el grupo musical Muñecos de Papel, junto a jóvenes artistas como Ricky Martín, Angélica Rivera, Bit Gaitán, Sasa Sokol y Eric Rubin. El grupo fue un fenómeno, pero Pedro decidió continuar como solista, aceptando riesgos mayores. En 1990, lanzó el álbum Por un amigo más, envuelto en una disputa legal con el compositor italiano Riccardo Cocciante. Aunque canciones como Oye, Que no se acabe el mundo y Oro fueron éxitos, la presión de la disquera para que abandonara la música ranchera chocaba con lo que Pedro sentía en su interior. Se negó a renunciar a sus raíces, aun si eso significaba perderlo todo.
La compañía respondió congelando su contrato entre 1990 y 1993, impidiéndole grabar, publicar discos o colaborar con otras disqueras sin pagar una suma imposible. Durante 3 años, su presencia en el mercado musical desapareció casi por completo, y el silencio tuvo efectos devastadores, reduciendo oportunidades y afectando gravemente su situación económica. Pedro y Rebeca llegaron a vender sus autos para subsistir. Él aceptó trabajos cinematográficos, participando en películas como Trampa Infernal, Un Corazón para Dos y Vacaciones de Terror 2, pero los ingresos no eran suficientes. A los 22 años, llegó a considerar abandonar definitivamente la carrera artística y confesó a Rebeca que pensaba retirarse. Ella reaccionó con firmeza, asegurándole que si él desistía, volvería a la casa de sus padres, no como castigo, sino porque confiaba plenamente en su talento y no podía permitir que renunciara. El periodo comprendido entre 1990 y 1993 dejó una huella profunda en Pedro Fernández, enseñándole valiosas lecciones sobre paciencia, resiliencia y la importancia de contar con alguien que creyera en él cuando todo parecía perdido. Justo cuando la situación parecía no tener solución, apareció una oportunidad inesperada. La salida de esa etapa complicada en la carrera de Pedro llegó de manera sorpresiva y casi silenciosa. Irónicamente, quien abriría la puerta de su regreso era alguien que había formado parte del sistema que lo había mantenido detenido durante tanto tiempo. Manuel Calderón, productor musical que trabajó en Sony durante los años de bloqueo de Pedro, dejó la disquera y se incorporó a Polygram. Con el paso del tiempo, Calderón sintió que tenía una deuda moral con el cantante. En 1993, Calderón contactó a Pedro para ofrecerle una nueva oportunidad, iniciar una etapa diferente en Polygram con mayor libertad creativa. La propuesta generó entusiasmo, pero también cierta desconfianza en Pedro, que no quería repetir experiencias que lo obligaran a renunciar a su verdadera identidad artística. Durante una semana entera, discutió cada detalle y riesgo con su esposa Rebeca. Finalmente, aceptó, pero estableció 3 condiciones innegociables: quería grabar un álbum totalmente ranchero, que Homero Patrón fuera el productor y recibir un adelanto económico para saldar las deudas acumuladas durante los años de inactividad. Para sorpresa de Pedro, Calderón aceptó todas sus exigencias sin objeción alguna. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente lo escuchaba. Ese mismo año grabó el álbum Lo mucho que te quiero, marcando su regreso oficial a la música ranchera, el género que siempre consideró propio. No se trataba de un lanzamiento más, representaba una reconciliación con su esencia artística y con el niño que, junto a su padre, cantaba en los palenques. El impacto real se produjo en 1994 con el lanzamiento de Mi forma de sentir, que se convirtió rápidamente en un fenómeno comercial, alcanzando disco de platino en México y doble platino en Estados Unidos, Venezuela, Chile y varios países de Centroamérica. Canciones como Mi forma de sentir, Teresa, Reléaseme y Si te vas conectaron con un público que ni siquiera sabía que esperaba su regreso. La canción Si te vas tenía un significado especial, fue compuesta por Pedro y, más adelante, interpretada por artistas como Marc Anthony y Margarita, la diosa de la cumbia. El reconocimiento no fue solo comercial, sino también emocional. Pedro demostró que su intuición estaba en lo correcto. Con este regreso, inauguró lo que muchos llamaron la música ranchera juvenil, siendo el primer artista joven en apostar con fuerza por un género tradicional y llevarlo a nuevas generaciones sin perder su esencia. Paralelamente, en 1993 protagonizó la telenovela Buscando el Paraíso junto a Yolanda Andrade. Una producción polémica que abordaba temas sociales complejos y poco comunes para la televisión de la época. En 1997 rindió homenaje a José Alfredo Jiménez con el álbum Tributo a José Alfredo Jiménez, interpretando clásicos que habían marcado la historia de la música mexicana. Un año después, lanzó Aventurero, un disco que consolidó de manera definitiva su identidad artística. La canción Yo soy el aventurero se convirtió en un himno y le otorgó el apelativo de El Aventurero de América. Además, Pedro adoptó la ruana en sus presentaciones, creando una imagen visual reconocible y cercana al público. Su regreso no fue solo profesional, demostró que permanecer fiel a sus raíces, incluso cuando todo parecía perdido, podía transformar su vida.
Con este nuevo impulso, Pedro estaba listo para alcanzar el punto más alto de su carrera. Con la llegada del nuevo milenio, entró en una etapa de plenitud artística poco frecuente después de tantos años de trayectoria. En el año 2000 lanzó el álbum Yo no fui, un proyecto profundamente emotivo que incluía la canción homónima como homenaje directo a Pedro Infante. Para Pedro, este disco representaba un cierre simbólico de su infancia y una afirmación madura de su identidad como artista. El álbum fue recibido con entusiasmo tanto por el público como por la crítica, destacando canciones como Bésame Morenita, Una rosa para ti y A las mujeres que amé, siendo esta última grabada en dueto con el cantante español Bertín Osborne, lo que fortaleció su proyección internacional. En 2001 vivió uno de los momentos más importantes de su carrera. Yo no fui ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum Ranchero / Mariachi. Su primer Grammy y la confirmación de que había tomado la decisión correcta al regresar a sus raíces. Para Pedro, el premio no solo reconocía un disco, sino también la lucha personal por mantenerse fiel a su esencia. En 2002 lanzó De Corazón, un álbum sensible e íntimo, destacando la canción Papá de Domingo, interpretada en dueto con su hija Gema y abordando el tema de padres separados, que conmovió al público por su honestidad y cercanía. La portada fue obra del pintor mexicano Octavio Campo, agregando un valor artístico especial al proyecto. La consolidación de la carrera de Pedro Fernández continuó en 2005 con el lanzamiento del álbum Escúchame bajo el sello Universal Music Group, que apostó con fuerza por él, convirtiéndolo en una de sus figuras más importantes en México. 2 años después, en 2007, alcanzó uno de sus momentos más altos de popularidad con el disco Dime, Mi amor y el sencillo Amiga, por favor, que permaneció semanas en los primeros lugares de las listas. Durante la celebración de sus 30 años de trayectoria, protagonizó un momento inolvidable al interpretar el dueto Sana mi herida junto al cantante español David Bisbal en el Auditorio Nacional, mostrando el respeto que ya había conquistado en la industria musical. En 2009 lanzó Amarte a la Antigua, su 38º álbum de estudio, incluyendo composiciones de su hija Karina, demostrando que la música se había convertido en un proyecto familiar. La canción principal le otorgó en 2010 el Grammy Latino a la mejor canción regional mexicana. Ese mismo año, Hasta que el dinero no se pare fue elegida como tema de apertura de la telenovela homónima, protagonizada por él y por Itatí Cantoral, lo que le valió el premio Twinovelas a Mejor Actor y consolidó su versatilidad artística. En los años siguientes participó en producciones como Cachito de Cielo, junto a Maite Perroni, obtuvo más Grammys latinos, acumulando un total de 4. Y tuvo la oportunidad de cantar para figuras como la Reina Sofía de España, el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco. Aunque Pedro había alcanzado la cima, un desafío inesperado pondría a prueba su salud y su percepción del éxito. En julio de 2014 regresó a la televisión como protagonista de la telenovela Hasta el fin del mundo, producción de Nicandro Díaz para Televisa, compartiendo créditos con la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Desde los primeros capítulos, la historia se convirtió en una de las más vistas en horario estelar. Pedro interpretaba a Salvador Chava Cruz, un personaje carismático que rápidamente conquistó al público. El ritmo de trabajo era extenuante, las grabaciones comenzaban de madrugada y se extendían hasta altas horas de la noche. Durante 5 meses, combinó la telenovela con compromisos musicales, entrevistas y presentaciones ya programadas. El desgaste físico fue acumulándose, aunque inicialmente trató de ignorar los síntomas. El 27 de octubre de 2014, apenas 3 meses después del estreno, convocó una conferencia de prensa para anunciar su salida inmediata de la producción, sorprendiendo tanto a la audiencia como al equipo. Inmediatamente surgieron especulaciones sobre supuestos celos de su esposa Rebeca debido a las escenas románticas. Pedro respondió con firmeza, negando los rumores y defendiendo a su familia, explicando que su decisión se debía a problemas serios de salud. Durante las grabaciones había perdido más de 9 kilogramos y su cintura se redujo de 29 a 27 pulgadas. 3 meses antes comenzó a sentir mareos constantes. Los médicos le indicaron descanso y sueño adecuados, decisión tomada en conjunto con Televisa y el productor. David Cepeda reemplazó a Pedro a partir de noviembre de 2014. Años después,
Pedro reconoció que aquella decisión le salvó la vida y su salud, comprendiendo que ningún contrato valía más que su bienestar. La experiencia le dejó enseñanzas sobre límites y resiliencia. Al mismo tiempo, viejas heridas familiares amenazaban con resurgir. La relación con sus padres biológicos había estado distante desde su adolescencia. En abril de 2024, Pedro abordó públicamente el tema en una entrevista con la periodista Patti Chapoy, revelando sentimientos de abandono desde su infancia. Conflictos familiares entre los 12 y 13 años y la decisión de mudarse a la Ciudad de México a los 15 años. Explicó que, aunque al principio la necesidad económica de la familia era comprensible, con el tiempo se convirtió en una dependencia de su trabajo infantil. A pesar de ello, se sintió satisfecho de haber ayudado a sus hermanos. Uno de los momentos más reveladores fue cuando admitió no conocer con certeza la ocupación de su padre, evidenciando la distancia entre ambos. Pedro aseguró que no mantiene contacto con sus padres desde hace décadas, priorizando el respeto y la paz personal. El video de José Luis Cuevas pidiendo perdón se volvió viral, pero Pedro respondió con serenidad, afirmando que el pasado no afectaba su vida actual, centrada en su familia, carrera y público. Su verdadero padre siempre fue su abuelo materno, quien lo acompañó y apoyó. Actualmente, Pedro mantiene una relación cercana con sus hijas, que colaboran activamente en su carrera y constituyen el núcleo de su vida, aceptando que algunas heridas no se cierran por completo, incluso cuando haya arrepentimiento. A los 55 años, en septiembre de 2024, Pedro Fernández sigue activo, respetado y vigente en el entretenimiento mexicano. Con 48 años de carrera ininterrumpida, ha grabado 39 álbumes, participado en 25 películas y protagonizado 7 telenovelas, dejando un legado en varias generaciones. Su discografía abarca ranchera, mariachi, pop, baladas y banda, siempre manteniendo una identidad clara. Ha recibido 4 Grammys latinos, 3 discos de diamante, 37 de oro y 26 de platino. En 2018 celebró 40 años de carrera con una gira internacional por México, Estados Unidos y América Latina. Pedro amplió su presencia televisiva al participar en la serie política Preso número 1, producida por Telemundo, reforzando su participación en proyectos dirigidos a un público adulto. En 2021 protagonizó la serie Malverde, El Santo Patrón, marcando su ingreso a plataformas digitales y demostrando que seguía dispuesto a asumir nuevos retos profesionales. Paralelamente, mantuvo la gira a Fénix, con más de 35 presentaciones en distintos países, reafirmando su posición como una de las figuras más destacadas de los palenques y festivales. Fuera de los escenarios, su vida personal se caracteriza por la estabilidad. Casado desde hace más de 37 años con Rebeca Garza, formó una familia sólida y actualmente es abuelo de 2 nietos, etapa que vive con especial alegría. Su hija Osmara es madre de Martín, nacido en noviembre de 2014, y Karina también formó su propia familia. Pedro mantiene un vínculo cercano y protector con todas sus hijas, llegando incluso a intervenir para proteger a Osmara de una relación abusiva, reafirmando su compromiso como padre presente. Las 3 hijas participan activamente en su carrera, gestionando diferentes aspectos y fortaleciendo el proyecto familiar. Karina continuó la trayectoria musical componiendo canciones que Pedro grabó. Él mismo ha declarado que esta cercanía con sus hijas es uno de los mayores regalos de su vida, precisamente porque nunca tuvo una relación similar con sus propios padres. Desde 2002, reside en Monterrey, Nuevo León, pero continúa viajando constantemente por compromisos laborales. Hoy, Pedro se define como un hombre agradecido y disciplinado, atribuyendo su longevidad profesional al esfuerzo constante, la perseverancia y la coherencia entre pensamiento y acción. Reconoce que los momentos difíciles lo fortalecieron y que no existe un manual para permanecer tantos años en la industria, solo dedicación y amor por su oficio. Para él, el mayor triunfo no se mide en premios ni cifras, sino en haber roto el ciclo de ausencia paterna. El niño de Villa Corona que lloraba solo en los palenques se convirtió en un hombre pleno, rodeado de la familia que eligió construir. Su historia sigue viva, su carrera continúa activa y su música conecta aún con millones de personas, demostrando que siempre es posible reescribir el propio destino.
Este repaso de la trayectoria de Pedro Fernández nos muestra que detrás del éxito y el reconocimiento existen momentos que marcan profundamente la vida de cualquier persona. Ahora nos interesa conocer tu opinión. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tu comentario más abajo. Tu participación es fundamental para el canal. Si este video te ayudó a entender mejor la trayectoria de Pedro, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perder los próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Te enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.